Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy visitamos la librería Juan Rulfo para hablar de dos libros que el Fondo de Cultura Económica acaba de poner a la venta en España. Se trata de El Capitán en el siglo XXI, del francés Thomas Piketty, considerado uno de los libros del año para el Financial Times, y de La transición española y la democracia, del desaparecido Javier Pradera. Vamos a hablar con el periodista Joaquín Estefanía, que conoce ambas obras en profundidad y nos va a ayudar a entender su importancia para el debate económico y político del presente. Bueno, Joaquín Estefanía, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de un libro que recién publica el Fondo de Cultura Económica de Javier Pradera, La transición española y la democracia. Tú has escrito la introducción de ese libro. ¿Qué aporta a un tema como la transición sobre el que ya se ha escrito tanto? Bueno, lo primero que aporta es distancia. Es decir, es un texto escrito en el año 1992, es decir, ver desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy cómo fue la transición es una cosa que habitualmente no han hecho los estudios clásicos sobre la transición, ¿no? Y luego son dos textos que yo creo que son muy equidistantes en el sentido de que, por una parte, no son elogiosos porque sí con la transición, sino que le ponen sus pegas, y por otra parte tampoco son adanistas como está ocurriendo ahora, es decir, que lo que dicen es que hay que acabar con un periodo que, en mi opinión, ha sido uno de los mejores de la historia de este país, sino que busca un poco los pros y los contras. Esa distancia brechtiana es la que tiene el libro de Pradera, que no es muy habitual en otros libros, ¿no? ¿Democracia tiene el mismo significado hoy que en aquellos años de la transición? Bueno, democracia siempre es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en cada momento hay que acentuar aquellos puntos de la democracia que son más débiles. En estos momentos yo creo que hay dos aspectos de la democracia que en los años 70 y en los años 80 no tenían tanta importancia. Uno es lo que se llama la democracia social o económica, es decir, tener en cuenta también los derechos económicos y sociales de las personas en un momento de crisis económica tan brutal como la que tenemos con ese desempleo, y otros son los sistemas de participación de los ciudadanos, que en estos momentos también, creo yo, pues han desbordado el ámbito de los partidos políticos tradicionales y hay que buscar otros ámbitos, ¿no? Esos son dos aspectos que entonces no tenían tanta importancia y que ahora están, digamos, en el frontispicio de todo lo que nos ocurre, ¿no? En España, en la vida pública, se ha empezado a hablar de un cierto debate sobre la superación de la transición. ¿Crees que es un debate que puede ayudar al progreso político y cultural? La transición fue un proceso, no es un acontecimiento, no es un día que sucede algo, sino es un proceso que sigue adelante. La transición ya está superada, de hecho, es decir, lo que desde hace muchos años está superada. Ahora, yo lo que sí considero es que hay que superarla para mejorar, para progresar, no para ir hacia atrás, ¿no? En ese sentido yo creo que es un debate un poco falso, un poco maniqueo, ¿no? En el sentido de que, bueno, hablar hoy del régimen de la transición o del régimen del 68, hace mucho tiempo que ya no estamos en ese momento, ¿no? Que lo superamos, ¿no? Esas voces que reclaman ruptura, hablo de Pablo Iglesias, del fenómeno de Podemos, también lo combinan con una apelación a los símbolos de la época, ¿no? Desde las canciones protestas hasta, bueno, la ilusión con la que se votó en aquella época. ¿Cómo se explica esa ambivalencia? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la nostalgia de la juventud, ¿no? Es decir, todos buscamos los signos externos, la iconografía de momentos en que probablemente fuimos más felices porque éramos más jóvenes, ¿no? Yo no le doy más importancia que esa, ¿no? ¿Qué aporta el libro de Pradera a otros debates que hay hoy, como por ejemplo sobre la monarquía, la memoria histórica, el proceso, bueno, el modelo territorial? Escrito en el año 92, sale en un momento en el que todos estos temas que tú mencionas están vibrando, ¿no? Hay uno sobre los demás, es decir, que en el libro de Pradera está muy vigente, que es todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. El libro de Pradera muestra y demuestra que los años de la transición no fueron años de silencio, sino de lucha. No fueron años de amnesia, sino fueron años de mucho recuerdo, de mucha publicación, de una vastísima publicación de libros sobre lo que nos había sucedido y sobre todo cuenta y demuestra que la amnistía política que se generó en aquellos años era una amnistía que pedía a la izquierda para sacar de las cárceles a los presos de izquierdas que todavía estaban y para traer a España a los exilados políticos de izquierdas que tenía este país, ¿no?
¿no? No tenía nada que ver con la amnistía a funcionarios del franquismo, etcétera, etcétera, como se dice en estos momentos, ¿no? Entonces, el libro de Pradera subraya mucho esto, ¿no? Y en ese sentido es muy útil para el debate de lo que está ocurriendo. En cambio, en los otros dos temas que tú mencionaste, que eran la monarquía o el modelo territorial, está menos actual. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos no se discutía de eso, ¿no? Mencionáis también en el libro que bueno, la transición se ve de manera diferente dentro de España y también fuera, en particular América Latina, ¿no? ¿Cómo se ha visto y cómo se ve la transición allí? Vamos a ver, lo que ha ocurrido es, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, la imagen, lo que se llama marca España, en estos momentos en América Latina, según el Latinobarómetro, que es una encuesta gigantesca que se hace habitualmente en los distintos países latinoamericanos, la marca España ha bajado muchísimo, pero ha bajado muchísimo por los fenómenos que nos acontecen ahora, por la crisis económica, por el paro que tenemos, por la corrupción, por los problemas institucionales, etcétera, etcétera. En ese sentido, aquella imagen, no sé si idílica, pero muy buena que tenía España por haber hecho una transición pacífica, cosa que no ocurrió en otros países latinoamericanos, pues ha descendido mucho, ¿no? Entonces, este libro es importante también por eso, porque cuando lo lean los jóvenes latinoamericanos y vean lo que Javier Pradera pensaba con sus pros y sus contras de la tradición, volverá a poner un poco en un término medio, ni tan bueno como lo tuvimos, ni tan malo como lo tenemos en estos momentos, la imagen de nuestro país, ¿no? Si no me equivoco, hoy hace 3 años que falleció Javier Pradera, sí, que fue primer responsable del Fondo de Cultura Económica aquí en España, fundador del siglo XXI y un personaje clave en los primeros años del país. ¿Quién fue Javier Pradera, más allá de todos esos datos que se pueden leer? A mí lo que me gustó muchísimo, la presentación que hicimos ayer del libro, Felipe González dijo algo que ya se le había oído yo, ¿no? Que dijo que Javier Pradera era el disco duro de la transición. Es decir, si hay que buscar un mínimo común denominador de una persona que estudiase, que analizase, que intentase influir en los procesos que se daban en esos años, ese es Javier Pradera, ¿no? Y para este libro es una definición perfecta. Si tuviéramos que hablar de Javier Pradera, tendríamos que estar una hora hablando de su papel como editor, de su papel como periodista, de su papel como intelectual. Es un personaje que pasó de ser un experto a ser un intelectual, ¿no? Y en ese sentido tuvo una influencia vastísima en este país, ¿no? Muchas gracias, Joaquín Estefanía. Hasta aquí la primera parte de la conversación que mantuvimos con Joaquín Estefanía sobre la obra de Javier Pradera, La transición española a la democracia. Les invitamos a que no se pierdan la segunda parte, en la que hablamos del libro de Tomás Piketty, El capitán en el siglo XXI.